Bueno, gracias, lo habíamos anunciado antes de este breve corte, pues ahora vamos a hablar de economía. La institución S&P Global Rating ha bajado de estable a negativa la calificación de nuestro país. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos entender esto de las calificaciones? ¿Qué consecuencias tiene a mediano, corto y largo plazo, económicamente hablando, para el país? Y todo ello con un experto en economía, asesor de instituciones y gobiernos nacionales e internacionales. Él es Jaime Duna, experto en economía, a quien le damos la bienvenida. Jaime, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar con nosotros. Oscar, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Partimos sobre esto y luego vamos a explicar obviamente todo aquello. ¿Qué es la S&P Global Rating y por qué nos bajó de estable a negativo? Bien, Oscar, debemos entender que países como Bolivia, como hemos emitido bonos, es decir, nos hemos prestado dinero del extranjero y tenemos obviamente inversionistas que ven al país como una oportunidad de negocio en algún momento, pues llevamos lo que se llama una calificación de riesgo soberano, que lo aplican entidades altamente especializadas por los trabajos de calificación de riesgo que hacen a nivel mundial, no solo a Bolivia, sino todos los países del mundo tienen una calificación de riesgo. Pensémoslo como cuando tú y yo estábamos en el colegio y nos ponían una calificación, entonces podríamos saber en la clase quién era el mejor en matemáticas, quién era el mejor en lenguaje. Pues la calificación de riesgo internacional es una manera de orientar a la comunidad internacional sobre el nivel de riesgo que tiene cada país. Los inversionistas que tienen millones de dólares, las empresas que están haciendo inversiones en todo el mundo, no tienen tiempo para estar revisando a cada país, sino vienen empresas especializadas como S&P o Standard & Poor's, que es la calificadora de riesgo a la que tú haces referencia, que nos pone una calificación de riesgo y advierte al país y al mundo, y más que advertir, comunica al país y al mundo cuál es la situación que tiene Bolivia. Ahora, dentro de los aspectos de la calificación de riesgo, se toman temas económicos como temas políticos y sociales. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, por ejemplo, la capacidad fiscal del país de reaccionar ante ciertos eventos, las exportaciones, las importaciones, el nivel del déficit fiscal, la situación política, la institucionalidad y la gobernanza que tiene el país son, por ejemplo, entre algunos de los factores que ellos evalúan. Bueno, señor Dun, a ver si le entendí muy bien para que la gente también nos pueda captar lo que estamos queriendo decir. Le pongo un ejemplo a ver si me dice si está correcto la analogía. Si un inversor, alguien que tiene mucha plata, quiere construir un edificio aquí en Sopocachi, por así decirlo, lo primero que tiene que hacer es ver el terreno. Si el terreno tiene catastro, si tiene papeles al día, no está anotado en derechos reales, si no hay dos dueños, etcétera, etcétera. Si todo está correcto, entonces dice, bueno, entonces voy a construir. Nadie en su sano juicio construiría un edificio de 20 pisos en un terreno que no tiene papeles, que tiene un informe de estabilidad de suelos bastante deficiente, etcétera, etcétera. Esto es más o menos lo que pasa con los economistas que quieren construir negocios en un país como Bolivia. Bueno, tonología en general es correcta, o sea, todos tienen que evaluar el terreno, qué tan fértil o qué tan árido es para las inversiones que se quieran hacer. Entonces, eso también va atado a otro tema muy importante, el rendimiento. Es decir, mientras más riesgosa sea la operación, el inversionista va a exigir naturalmente que sea remunerado con un rendimiento más alto. Entonces, por eso es importante mantener un nivel de riesgo moderado o bajo, porque eso también no solamente nos atrae más inversión extranjera, sino también lo más importante también es que nos va a ayudar a rebajar el costo de ese financiamiento. Entonces, para poner una perspectiva y poder orientar mejor al público de qué significan estas calificaciones de riesgo, fíjate, la calificadora hablando en específico de S&P,
S&P nos tenía calificado con un nivel de B en el año 2016. W es más o menos, en cuanto a riesgo, el mismo riesgo que representa, para familiarizarnos un poco, es el mismo riesgo que tiene un país como Honduras, por ejemplo, o un país como Grecia, ¿no? con unas situaciones económicas y fiscales muy complejas en ese año. Después del W nos empiezan a decir, estás en W estable, te voy a cambiar a negativo porque veo que tu situación fiscal se está complicando, tu déficit fiscal está incrementando, tu balanza comercial es negativa y te estás empezando a endeudar. Y cuando cambia el gobierno en diciembre del 2019, nos dicen, vas a tener W negativo y eso significa que hay posibilidad de que se baje la calificación de riesgo. Y S&P cumple porque cuando ya tenemos la pandemia, obviamente mundialmente hay una contracción económica y nos baja la calificación a B+, pero estable. Nos dice B+, estable. Y el informe de calificación dice, te estoy bajando la calificación a B+, y valga la aclaración, el club de los Bs, lo llamo yo, ya estamos al nivel de Ruanda y de Ghana, por ejemplo. ¿No? Ya estamos debajo de Honduras, ya nos bajaron al nivel de Ruanda y de Ghana. Y nos advierten que ellos nos ponen estable porque saben que se vienen elecciones a finales del 2020 y en su informe lo ponen de manera precisa. Asumen que una nueva administración será pragmática en las medidas económicas para lograr una recuperación rápida de los indicadores fiscales. Entonces, ellos perciben que eso no ha sucedido y por eso ahora en marzo, nos dicen, tienes el B+, pero ahora te pongo perspectiva negativa de nuevo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? No nos han bajado la calificación, pero nos las van a bajar de nuevo y establecen en su informe que la posibilidad de bajarnos en los próximos 6-18 meses es del 30% más o menos. O sea, hay una probabilidad más o menos, todavía no es muy alta, pero hay una probabilidad de rebaja de calificación en un 30%. Ahora, ¿qué aduce la calificadora? Dice, no solo que no hemos visto una política económica en el nuevo gobierno más pragmática, sino que hemos visto un deterioro en tu Producto Interno Bruto, un incremento de tu deuda neta y que se mantiene un déficit fiscal negativo, obviamente porque es un déficit, ¿no? Pero a niveles que son superiores al 8%, cerca del 10%, que generalmente se consideran demasiado altos. Esto sería de alguna manera una llamada de atención al gobierno de Arce Catacora, que en el discurso es muy distinto, en el discurso económico que tiene él y con el que llegó a la presidencia es muy distinto, pues estamos recuperando niveles económicos bastante interesantes, pero la calificación de S&P Global Rating dice otra cosa, que no cambió la situación, no hay cosas concretas y con esta situación de estable a negativo ya nos estarían anunciando que lo próximo va a ser bajar la calificación. ¿Es así? Nos están anunciando que hay una alta probabilidad de baja, como te digo, 1 en 3, una probabilidad de baja en los próximos 6 a 18 meses. Ahora, también hay que entender la lógica de por qué S&P dice que va a mantener la tendencia negativa. Y lo voy a leer para no omitir algunos de los conceptos. Ellos dicen, vemos debilidades institucionales caracterizadas por una toma de decisiones centralizada, una débil independencia de las instituciones, controles y equilibrios bajos y un panorama político muy polarizado que limitan la visibilidad de las políticas futuras. ¿Qué significa eso también desde el punto de vista financiero y económico, Oscar? Lo que pasa es que la economía y el nuevo plan económico del nuevo gobierno se basa en incrementar el gasto, se basa en tener que adquirir más deuda y obviamente lo que está diciendo es que vamos a crecer con plata de otros, no con la generación propia. Entonces,
Eso para la comunidad internacional significa que Bolivia tiene que depender más ahora del contexto externo para poder prestarse los recursos. Por ejemplo, la inversión pública de 4.000 millones depende de la emisión de bonos, la mitad depende de la emisión de bonos internacionales que se vaya a hacer de 3.000 millones. Entonces se contempla que la deuda, por ejemplo, del país, la deuda neta sobre el Producto Interno Bruto, que valga la aclaración, el 2014 era del 8%, el 2019 ha llegado al 30% y el 2021 va a llegar al 50%. Entonces ven un incremento de deuda muy importante y creen que la inestabilidad social y política que pueda tener el país va a hacer que para el gobierno sea muy difícil reaccionar a tiempo y tomar medidas importantes, porque cuando los países toman medidas importantes y de cambios estructurales, tienen que tener primero un ambiente de paz y tranquilidad, porque no quieres exacerbar el nerviosismo de la gente. Y también hago notar otra cosa, justamente S&P en su informe indica que como creen que el país debe endeudarse más, y debe tener todavía déficits fiscales negativos, o sea, debe tener más egresos que ingresos en los próximos años, especifica que a partir del 2022 el gobierno tendría que empezar a tocar el tipo de cambio. Ellos presumen que a partir del 2022, para poder mantener todo este gasto y esta deuda, el gobierno va a tener que devaluar más o menos un 5% el 2022 y cerca al 3-4% el 2023. Entonces, eso es lo que la calificadora está diciendo. Veo inestabilidad, veo que el gobierno no está haciendo cambios importantes y ellos entienden, y ojo, es la opinión de S&P, no necesariamente es la opinión de todos, y ellos ven que va a tener que tomar ajustes estructurales, especialmente en el tipo de cambio a partir del 2022, y desde ahora nos están advirtiendo que ellos ven que si se hace eso, la situación social, política, económica puede ponerse más compleja. Bueno, muy interesante este análisis a la calificadora S&P Global Rating, que ha bajado de estable a negativo en la calificación B. Sin embargo, todo esto que acabamos de escuchar, obviamente entender con esa explicación magistral que usted hace, cómo le va a afectar al bolsillo del ciudadano, que es finalmente lo que a nosotros nos interesa, los bolivianos. ¿Cómo nos va a afectar? ¿En qué medida esa situación económica va a impactar en los bolsillos de la gente? Bueno, ahora con el cambio de tendencia lo deberíamos tomar como que hay una especie de observación, entre comillas, advertencia de que las cosas en Bolivia pueden empeorar. Y es un mensaje al gobierno de que si quieres endeudarte, como piensas hacerlo, puede ser que vayas a tener que pagar una tasa de interés más alta y el acceso al crédito internacional se va a volver más caro. En este momento, por ejemplo, los bonos que están transando en el mercado internacional, hay un bono que vence en 2028, está ya con una tasa de interés cerca al 7.6%, que es como 40% más alta de la tasa que nosotros teníamos cuando nos prestamos originalmente. Ahora, obviamente, si el gobierno paga tasas de interés más altas, y por ende hay menos recursos para invertir en el país, pues obviamente tenemos una desaceleración o tenemos una recuperación económica más lenta. Y básicamente estos factores de inestabilidad política, déficits fiscales, balanza comercial negativa, baja en reservas y esta perspectiva negativa ya hace que las perspectivas de recuperación vayan más allá o a finales de 2022, comienzos del año 2023. Entonces, este atraso en la recuperación nos va a afectar absolutamente a todos, a ti, a mí, a todos los que están mirando las pantallas en este momento, porque la economía se va a volver más lenta todavía. Bueno, entonces con ese mensaje y con esa llamada de atención que todos deberíamos tomar en cuenta, bueno, y especialmente el gobierno de Arce Catacora, pues tendremos que ir con pies de plomo en el tema económico para resguardar el futuro. Los cambios positivos, según lo que dice nuestro experto, podrían llegar recién
en los principios del 2023. Es decir, tendremos un 2021 bastante duro, 2022 recuperación lenta y los primeros atisbos de una mejora en la economía 2023, si es que no hay cambios radicales en las medidas de este gobierno. Señor Jaime Dun, es usted como siempre muy gentil por su explicación, sus palabras, su expertise aplicado en una situación muy concreta de la cual hablamos en esta entrevista de jueves. Muchísimas gracias, señor Dun, y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Oscar. Buenos días. Buenos días. La economía, muy importante para la nación. ¿Qué es lo más importante? La política. Obviamente dirán la política, claro, pero usted come política, vive de la política, de alguna manera sí, indirectamente. Pero cuando se habla de los bolsillos, la platita en la billetera, y cuando no hay mucho, pues hay que tomar en cuenta estas cosas para prever, para que no nos sorprenda el granizo en el momento más inesperado. Gracias por estar con nosotros y por supuesto aquí en Televisión Universitaria tenemos más entrevistas. Ahora con Lorena Fernández. Bueno, gracias, Oscar. Dicen aprovechar la época de vacas gordas para generar reservas en tiempos de crisis, pero además que la economía más bien define a la política. La